7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a revisar ahora información internacional, pero lo primero también está ligado con nuestro país. Vamos a revisar los dichos del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, un personaje que ya es ampliamente conocido acá en Chile por la forma en que constantemente se ha referido a las diferentes personalidades políticas de nuestro país, desde el presidente hacia abajo. Bueno, ¿qué pasó ahora? El ministro Gajardo, en una entrevista, dijo que Chile estaba dispuesto a retomar las relaciones internacionales con Venezuela. Recordemos que las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela están totalmente suspendidas, se retiraron las embajadas, se terminó también con la misión del embajador de Chile en Venezuela, o sea, ya no hay prácticamente ningún tipo de contacto. El ministro Gajardo realiza estas declaraciones diciendo que están dispuestos a retomar el contacto. Y acá este personaje, Diosdado Cabello, le respondió al ministro en que esas imágenes que estamos viendo son de un programa que el ministro del Interior tiene en la televisión abierta venezolana. Y él tiene un espacio en el que va leyendo noticias de Venezuela que salen en el extranjero. Muchas veces son declaraciones de otros presidentes, etcétera, y leyó la declaración que hizo el ministro Gajardo con respecto a la relación de Chile y Venezuela. ¿Qué respondió? ¿Qué le dijo? Escuchemos. Chile la de Bobori, la del bobo. No reconocerá a Edmundo González como presidente de Venezuela y está dispuesto a retomar las relaciones bilaterales con el gobierno de Maduro. Pobre gente, ¿vale? No, pobre gente. ¿Vale? Así que no puede ser que hace 3 semanas, 4 semanas, estaban hablando pendejadas de nosotros. Y ahora, en este momento, ¿qué ha pasado en estas 4 semanas que lo ha hecho cambiar de opinión? Muy jalabolas son. Bueno, y esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto involucrada Diosdado Cabello que tiene relación con nuestro país, porque recordemos que la Fiscalía tiene testigos, ¿cierto?, en el caso del asesinato del ex militar Ronald Ojeda. Hay testigos que declaran ante la Fiscalía que esto sería un crimen encargado y dan el nombre de Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior en Venezuela. De hecho, la misma ministra Carolina Toá ha entregado declaraciones con respecto a este tema de recurrir a cortes internacionales si es que así es necesario. También se refirió a eso Diosdado Cabello, no había dicho nada, se había mantenido en silencio hasta ahora. Escuchemos qué dijo. No, Diosdado Cabello mató a no sé quién allá en Chile. Después sacaron, que fue otro tipo, ahora dicen que es Granco. O sea, ¿quién fue en el fondo? Pues, lo que son es que no han podido encontrar a los asesinos. Si ellos orungan, van a encontrar a los asesinos facilito. Entonces, si uno llega y les responde, convierte en noticia lo que ellos quieren que sea noticia. Nuestra agenda es nuestra agenda. Que nadie nos saque de nuestra agenda. Bueno, y Estados Unidos y Venezuela coordinaron el traslado de 177 migrantes venezolanos desde la base naval de Guantánamo hasta Honduras y posteriormente a su país de origen. El gobierno venezolano, a través del ministro del Interior, Diosdado Cabello, recibió a los deportados en el aeropuerto de Caracas, asegurando que serían sometidos a controles de salud y que aquellos con cargos criminales enfrentarán a la justicia. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre los repatriados había 126 personas con antecedentes penales, de los cuales 80 estaban presuntamente vinculadas a la pandilla del Tren de Aragua. El traslado se realizó en colaboración con una aerolínea estatal venezolana, tras una escala en la base militar de Sotocano en Honduras. El gobierno venezolano había solicitado la repatriación de los ciudadanos detenidos en Guantánamo, calificando su detención como injusta. Mientras tanto, se ha confirmado que la operación fue llevada a cabo por un avión del gobierno estadounidense, asegurando la entrega de los migrantes a las autoridades venezolanas. En otro hecho relevante en Estados Unidos, el Senado confirmó por estrecho margen a Kash Patel como director del FBI, y hay 2 republicanos también que se unieron a demócratas en su oposición. Tenemos ahí también declaraciones. Ya ellos vienen previamente identificados con cartahuella y pasan por aquí igual, se les hace la revisión, chequeo médico, van, se bañan, se cambian, se alimentan y comienza una serie de entrevistas. ¿Por qué? Porque bueno, Estados Unidos dice que ahí estaba gente del Tren de Aragua y delincuentes. Nosotros revisamos. Del primer lote que decían que eran del Tren de Aragua, no había ninguno del Tren de Aragua, ni uno solo. De este vamos a revisar cuál es la situación jurídica de cada uno de ellos.
Del resto, el que no tenga nada va a su casa, lo llamamos nosotros mismos y lo llamo amorosamente. Israel denunció que uno de los 4 cuerpos entregados por Hamas no pertenece a la rehén Shiri Vivas, como afirmaba el grupo terrorista. Esta mujer de 32 años que fue secuestrada junto a sus 2 hijos durante el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que, recordemos, murieron 1.200 personas y 251 fueron llevadas a Gaza como rehenes. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que los restos de los niños fueron identificados, pero el tercer cuerpo no corresponde a su madre, lo que consideran una grave violación del acuerdo de tregua. El padre de los niños fue liberado el pasado 1 de febrero, mientras que el cuarto cuerpo entregado fue identificado como el del activista por la paz Oded Lifshitz. La entrega de restos formaba parte del acuerdo de alto al fuego que se hizo el pasado 19 de enero. Presten atención ahí a estas imágenes de varios autobuses que explotaron en Bat Yam, una ciudad muy cercana a Tel Aviv, sin dejar víctimas ni heridos, según los servicios de emergencia israelíes. La policía de ese país está investigando si se trata de un atentado terrorista y confirmó que las explosiones ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, con al menos 3 detonaciones que se registraron en estacionamientos. Las fuerzas policiales y unidades de desactivación de explosivos se desplegaron en la zona en busca de sospechosos y posibles artefactos que pudieran haber sido hallados. Testigos reportaron que las explosiones fueron potentes y ocurrieron con pocos minutos de diferencia, con la primera y la segunda separadas por unos 400 metros y una tercera en otro estacionamiento a 4 kilómetros de distancia. El presidente argentino Javier Milei comparte con el magnate Elon Musk la pasión ultraliberal de recortar el gasto público. Por eso, al visitarlo, y estamos viendo imágenes de esa situación, lo visitó en Washington y le obsequió un objeto que se volvió de culto durante su campaña presidencial de 2023. Estamos hablando de una motosierra de hoja plateada con un cuerpo rojo, ¿cierto? Y tenía esta motosierra la inscripción que decía "Viva la libertad, carajo", un símbolo también de la austeridad fiscal. Es eso lo que Milei quiere representar con esta motosierra que le entregó a Elon Musk. Lo saludó ahí con bastante euforia. "Hola, mi amigo", le gritó ahí Milei a Elon Musk, que se abrazaron según las imágenes que podemos ver ahí. Y llegó ahí entonces el mandatario argentino con esta motosierra Dodge. ¿Qué fue lo que dijo Milei en su cuenta de X? Dijo: "Llegó la motosierra a Doge". Ahí decía entonces esto con el Departamento de Eficiencia Gubernamental que conduce Elon Musk en Estados Unidos. Y durante el encuentro, Milei, que atraviesa por una crisis de denuncia de estafa de criptomonedas, y Musk conversaron sobre la necesidad de desregular la economía